Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Yo soy Salvador Franco Cravioto y esta es una emisión más de Hidalgo con Derechos, un espacio dedicado a la promoción y difusión de los derechos humanos. Me acompaña en cabina, como cada semana, nuestro compañero, el doctor Itan Lobato. Doctor Lobato, adelante, bienvenido. ¿Cómo estás? Maestro Salvador, un gusto como siempre saludarte aquí en cabina. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para no extendernos un poquito más en la bienvenida, quisiera que nos comentaras cuál es el tema que atañe esta semana. Para esta semana hemos preparado con mucho gusto para nuestros radioescuchas el tema de derechos humanos de las personas detenidas y recluidas. Vamos a platicar un poco más a fondo en esta primera parte sobre la detención para dejar lo que corresponde a la reclusión a las personas que ya se encuentran eh, cautivas en un centro penitenciario, ya purgando una pena, una condena, para el segundo bloque con nuestros invitados. Muy bien, me parece muy acertada tu opinión. Quisiera que me pudieras explicar de manera un poquito más detallada eh, qué se deriva de la detención, qué derechos se derivan de la detención de una persona, porque sabemos que pues uno de los derechos humanos es el derecho a la libertad y cuando los detienen nos privan momentáneamente de él. Eh, ¿Cómo es el procedimiento para que sea pues de manera legal? Bien, primero quisiera hablar de las obligaciones que tienen las autoridades respecto de los derechos humanos en los casos de detención. Eh, las principales obligaciones que tienen, de acuerdo con nuestra Constitución, las autoridades en materia de policía, particularmente de seguridad pública, es la obligación de proteger, de garantizar, de respetar y de promover los derechos humanos. Esas son, digamos, las obligaciones generales. Hay otras obligaciones específicas referentes también a la policía y a los cuerpos de seguridad, de los cuales, si recuerdas, ya platicamos en un programa anterior que lo llamamos los cuerpos policiales y el uso de la fuerza. Y Así es. son obligaciones específicas ya para prevenir, que aquí entraría la policía preventiva, para investigar, que aquí entraría mayormente la policía investigadora, sancionar y reparar las posibles faltas o delitos cometidos por las personas bajo ciertas condiciones. Ahora, las autoridades, cuando incumplen estas obligaciones, podrían estar vulnerando derechos humanos. ¿Qué formas hay de incumplir estas obligaciones? Fundamentalmente hay tres. Se puede incumplir por acción, es decir, por un hacer, Ujú. por omisión, por un dejar de hacer, o por aquiescencia, que es una especie de complacencia y de estar, por decirlo de una manera coloquial, solapando o haciéndose de la vista gorda cuando un particular está haciendo Cuestión ilícita. alguna cuestión ilícita en contra de otro particular, y hay una especie como de complicidad de parte de una autoridad. Ya dijimos en el programa anterior, en cuanto al uso de la fuerza tiene que haber fundamentalmente una razonalidad y una proporcionalidad, también una necesidad que justifique el uso de la fuerza en una detención. Claro, las cosas no pueden ser porque sí, ¿no? Tiene que haber un fundamento bien establecido. Pero quería preguntarte, mencionabas la policía preventiva, la investigadora, y fuera del aire platicábamos de tránsito y vialidad. Cualquiera, cualquier, cualquiera de estas policías puede detener a una persona o tiene que ser una policía específica o una autoridad específica. La Constitución establece que cuando hay flagrancia, ¿qué quiere decir la flagrancia? Que a través de los sentidos nos consta de manera inmediata la comisión de un acto ilícito, de un delito, de una persona. Eh, Cuando hay flagrancia, es posible detener a una persona, por cualquier otra persona, por cualquier ciudadano, lo faculta la Constitución, y lo mismo en el caso de un policía, por ejemplo, de tránsito y vialidad. Sin embargo, también la propia Constitución y los requisitos de legalidad eh,
establecen que se debe poner sin demora a la persona a disposición de la autoridad inmediata o correspondiente. Por otro lado, la policía preventiva también puede detener en casos de flagrancia inmediatamente después de haber cometido un delito o poco tiempo después de cometido, siempre y cuando conste la comisión a través de los sentidos. Eso es la flagrancia. Viene de latín, que quiere decir, tiene que ver con la flama, con algo que nos consta a través de los sentidos, algo que nos está constando de manera prácticamente inmediata. Ok, ahora disculpa que te interrumpa. Esto quiere decir que si yo como ciudadano veo que otro civil, eh, digamos, se mete a robar a una tienda y yo lo trato de detener alguien más lo detiene, lo que tiene que hacer esa persona o yo en ese caso es llamar a la autoridad para que llegue en ese momento. Así es, O sea, para que la ley me respalda sí, en ese momento. para que ni como particular ni mucho menos como autoridad estemos ante una detención ilegal o una privación ilegal de la libertad, sino de inmediato solo el tiempo estrictamente necesario para el traslado al Ministerio Público, en el caso, por ejemplo, de la policía preventiva o de cualquier ciudadano. Obviamente los ciudadanos no vulneran directamente los derechos humanos. Para que haya Claro, una vulneración a los derechos humanos, salvo casos de discriminación, tiene que ser una autoridad, una tiene que ser autoridad. un servidor público, para que Como lo podamos hablar comentábamos, de un tema de derechos humanos. como lo comentábamos en un programa anterior, ¿no? Así es. Ahora, mencionas lo del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público como autoridad puede detener a una persona en flagrancia o en alguna otra situación? Esa es una muy buena pregunta. El Ministerio Público, para empezar, pues es difícil que detenga a una persona porque es una persona que normalmente está en su oficina. Sin embargo, el MP puede únicamente en casos urgentes solicitar la detención de una persona. Normalmente los que mediante autorización judicial fundada y motivada ordenan la detención de una persona son los jueces o las autoridades jurisdiccionales, en este caso competente, un juez penal, por ejemplo, solicita al Ministerio Público que ordene a la policía investigadora, llámese los ministeriales, a que detengan a una persona a la cual ya se le investigó por la probable comisión de un delito. Sin embargo, es una persona que todavía no está condenada. Y máxime que hablamos del nuevo sistema penal acusatorio, donde existe la presunción de inocencia y donde todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Ahí se nos puede detener, pero estamos hablando de una detención momentánea. Ok, ahora se me ocurre otra pregunta. A veces vemos en los periódicos o en redes sociales que soltaron a una persona que sí cometió un delito y luego culpan a derechos humanos. ¿Qué es este proceso? Se les libera porque no fue un procedimiento adecuado o porque simplemente derechos humanos dice lo tienen que soltar. Sí, mira, esta es otra muy buena pregunta. Resulta que los derechos humanos no únicamente son los contenidos en la Constitución, como era antes, sino que tenemos firmados por México más de 100 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y resulta de aquí que la mayor parte de las afectaciones a los derechos humanos de los detenidos, de las personas detenidas, se presentan entre el lapso entre la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público. Aquí, de transgredirse derechos humanos de manera probada, se corre el riesgo de que en la etapa procesal, en cualquier momento procesal, se invaliden actuaciones fundamentales para sostener una acusación. Se trata, por supuesto, y de eso trata el nuevo sistema de justicia penal, que los culpables o probables responsables de un hecho ilícito no queden impunes. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la obligación de realizar un control administrativo de la legalidad o ilegalidad, en este caso, de una detención y de la actuación de las policías, que son las que detienen. Y si el Ministerio Público identifica ilegalidades o inclusive inconstitucionalidades en su detención, debe poner en inmediata libertad al detenido. Y es aquí cuando a veces alguna autoridad, que no necesariamente es derechos humanos, que emite una recomendación, sino a veces puede ser un juez a través de una sentencia de amparo, ordena, por haberse vulnerado derechos humanos, que pongan en libertad a un detenido, pero no es que la culpa la tenga quien detecta la violación a los derechos humanos de algún cuerpo policial en la detención, sino más bien es
que las autoridades, en este caso las policías, por estar mal capacitadas, no hicieron bien su trabajo y se le tuvo que poner en libertad a esa persona por una afectación a sus derechos humanos, no por el acto que cometió, que son dos cosas distintas. O sea, por una mala praxis. Por una mala praxis, por una mala técnica, por un incumplimiento de protocolos. Es un tema complejo y yo aclaro que no soy penalista. Hay muchos abogados muy capaces en Hidalgo en esta materia. Y simplemente pues trato de que la gente nos entienda un poquito en la materia y comprenda. Desde luego que va a haber más programas de la materia penal, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y relacionado con los derechos humanos. Vamos a tener más programas y vamos a estar trayendo a especialistas, a verdaderos especialistas en la materia penal. Oh, pues muy bien. Bueno, ya para no irnos tan en blanco, esto quiere decir que cuando se les libera por una mala técnica, una mala praxis, no es que se les esté defendiendo por haber delinquido, sino que más que nada se está llevando a cabo el protocolo para que entonces tengan más conciencia de llevarlo de manera adecuada y no esté sucediendo esto una y otra vez. Sí, así es. No es que se esté abogando por la impunidad, sino es que tenemos que ir caminando hacia un enfoque de derechos humanos en México, en el cual quien tenga que pagar por el acto o el delito que cometió, que lo haga, pero que lo hagamos de la forma correcta, que sea proporcional, que exista una necesidad, una justificación, una fundamentación, una motivación, muchos requisitos que establecen las leyes y la Constitución para que una detención no sea ilegal ni mucho menos arbitraria o irrazonable, sino que sea una detención con pleno apego a la legalidad y a la constitucionalidad. Muy bien, ¿no? Yo estaría seguro que nos seguiríamos nada más con esta parte del tema horas y horas. Lamentablemente el bloque número 1 está llegando a su fin y quisiera yo nada más invitar a nuestra amable audiencia que nos escuche después del corte en el segundo bloque, ya que tendremos unos invitados muy especiales en una entrevista exclusiva de la comisión. Así que Salvador, te veo al regreso. Con mucho gusto, nos vemos al regreso. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Les quiero recordar, amable audiencia, estamos hablando de los derechos humanos de las personas detenidas y recluidas. Y le voy a ceder la palabra a mi compañero Salvador Franco para que nos pueda presentar a nuestros invitados. Gracias, Itán. Ya estamos de regreso en esta segunda parte de Hidalgo con Derechos. Está con nosotros la licenciada Alondra Rivera Razo, representante de la Fundación La Fuerza Está en Ti. El licenciado Fernel Zúñiga Rivera, psicólogo de la Fundación La Fuerza Está en Ti. Y el licenciado Juan Manuel Gutiérrez López, abogado de la Fundación La Fuerza Está en Ti. Bueno, pues lo primero que quisiera yo preguntarles... quedamos que íbamos a hablar de reclusión en este segundo bloque, ya hablamos mucho de detención. No sé, Itan, si quieres hacerle la primera pregunta a Alondra. Claro que sí, pues antes que nada, bienvenidos a todos. Licenciada Alondra, quisiera preguntarle, ¿cuál es la situación en México de las personas recluidas? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me gustaría que en la parte de la pregunta, de manera legal y concreta, nos pudiera ayudar Juan Manuel en contestar la pregunta. Claro que sí. Para tener datos más concretos y datos duros. Claro que sí. Licenciado, ¿podría respondernos cuál es la situación en México de las personas recluidas? Bueno, eso depende mucho de los reclusorios. ¿Por qué? Hay reclusorios que en la actualidad sí están respetando un derecho humano, el cual está establecido en la Convención Interamericana, el cual es, si no mal recuerdo, está en el artículo 5, que es la integridad personal. Realmente en pocos reclusorios son donde están dando esta atención, ya sea física, psicológica, incluso hasta moral en las personas.
Sin embargo, hay otros lugares en los cuales todavía no están respetando este tipo de cosas. Y esto sí es una problemática enorme. Claro. Traemos también preparada una otra reflexión que es en torno, y yo creo que va a ser también otra vez para el abogado, el nuevo sistema de justicia penal. ¿Consideras que está ayudando en la reforma de nuestros centros penitenciarios? Sí, sí está cambiando totalmente la situación. ¿Por qué? Vamos a empezar desde el momento de la detención. Aquí se le está dando al detenido derechos que antes en el viejo sistema no contaba con ellos. Desde la presunción de inocencia, que esto es vital. El indubio pro reo. Sí, esto es lo principal. En el viejo sistema no se consideraba a una persona inocente hasta que se demostrara lo contrario. Hoy en día se tiene que demostrar a través de pruebas científicas y a través de los hechos fácticos, jurídicos y probatorios. Es correcto. Además, en derechos humanos manejamos un latinazgo muy parecido que es, y tiene mucha relación, que es el indubio pro libertatis. Así como en derecho laboral es el indubio pro operario. Adelante, Itán. Bueno, no sé quién de ustedes quiera contestar la pregunta. Esta es un poquito más general. ¿Existe como tal la reinserción aquí en México o las cárceles no están cumpliendo con ese objetivo? Bueno, si me permiten, yo creo que no se está cumpliendo con el objetivo, porque como ya comentaron, a lo mejor habrán prisiones en las que sí se lleven programas para la reinserción. Sin embargo, hablo por al menos Hidalgo. Creo que no llevan programas adecuados y la mayor parte de la ayuda que reciben es por parte de fundaciones similar a esta, que elaboran programas para, no sé, capacitaciones que, como mencionamos fuera de aire, desde carpintería hasta pintura, elaboran ahí, que son cosas que los puede ayudar a sustentarse fuera de y para tener una reinserción. Sean sustentables ellos, claro. Los talleres psicológicos que igual antes no se contaban y ahorita poco a poco se están llevando a cabo, es precisamente también para eso, para hacerlos conscientes del contexto en el que se vive fuera, que es en el que vivían anteriormente, y hacerlos conscientes para que tengan un cambio de conciencia y eviten reincidir en estas conductas. Desgraciadamente creo que sí tenemos como ciudadanos en general una falta de responsabilidad grande en cuanto a este tema. Es mucho el recurso que se ejerce en prisiones y nosotros no lo conocemos, ¿no? Digo, salvo a lo mejor cuando te involucras en estos temas, pero creo que es una responsabilidad realmente que la tenemos olvidada nosotros como ciudadanos y es una corresponsabilidad que deberíamos de tomar cada uno de nosotros en pedir transparencia y bueno, también pedir estos resultados o planes de trabajo o qué se está haciendo con tanta gente que tienen cautiva allá adentro y que nos cuestan a todos. Nos cuesta en cuanto económicamente y también los problemas en cuanto a delitos después por un mal seguimiento o una falta de seguimiento en esta readaptación, creo que a todos los ciudadanos nos debería de importar. Una vez que están dentro de prisión, como que dicen, bueno, robó, qué bueno que está en la cárcel, ¿no? Bueno, no sabemos las condiciones en principio en las que ellos cometieron el delito que hayan hecho y tampoco sabemos las condiciones en las que vaya a salir, que creo que es ahí donde a todos los ciudadanos nos debería de importar. ¿Cuál es el seguimiento que se le va a tener? Y también qué está pasando con los recursos que se están invirtiendo en tantas prisiones. ¿Qué se está haciendo con ese recurso y con ese tiempo de la gente? Porque al final la tienen cautiva y realmente se podrían tener muy buenos resultados. Hace poco veía un documental de una prisión en Japón, no recuerdo el nombre, pero este chavo hablaba un testimonio después de salir y decía, afortunadamente caí en este lugar, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo me levanto, a partir de ese momento, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, limpio mi ropa, tengo buenos hábitos, tengo una buena alimentación, aprendí a hacer esto y esto y esto, y él de verdad decía, es que me cambió la vida.
obviamente, pues un cambio positivo, ¿no? Por esta disciplina que se exige dentro de estos lugares, que en México desafortunadamente en muchos lugares vemos que realmente, lejos de tener una exigencia a crear nuevos y buenos hábitos o responsabilidades que te lleven a ser un mejor ciudadano, un mejor padre de familia, pues los tienen a muchos en el olvido. Y bueno, no te quieres levantar, no te levantes, nada más ve y pasa lista, ¿no? Pero realmente no se tiene una buena organización, no se tiene hábitos de limpieza, no se tiene hábitos de estudio, no se tiene muchas cosas que se podrían lograr teniendo a tanta gente, pues, en tanto tiempo, ¿no? Cautiva. Sí, definitivamente que falta mucho por trabajar en México y en todas las entidades del país en materia de reclusión, de centros penitenciarios, de derechos humanos y sobre todo con la finalidad, el objetivo que debe ser que esas personas que alguna vez delinquieron tampoco se les estigmatice, más allá de que sean culpables o inocentes, que pasen ese proceso que tengan que pasar, que purguen su condena y que después se integren debidamente a la sociedad y vuelvan a ser, como decía Alondra, buenos padres de familia, buenas personas, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos. Antes de ir con la última pregunta, me gustaría comentarles algo. He vivido en gran parte de la República, conozco casi toda la República, y en varios lugares se escuchan cosas distintas sobre el mismo tema. En algunos lugares se escucha lo que tú ya mencionabas, les dan de comer 3 veces al día, los mantienen los impuestos. En otras entidades federativas se escucha lo contrario. No tienen ni que comer, tienen que estar traficando adentro para sobrevivir, o tienen que estar haciendo tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay discriminación, tortura y tratos inhumanos en las prisiones? Es una buena pregunta para Alondra porque ella conoce muchos centros penitenciarios. Sí, tengo la oportunidad de conocer varios centros penitenciarios y no solo en el país, sino fuera del país. Creo que sin duda, y esto pues obviamente no tenemos datos probatorios, ¿no? O datos duros que muestren, porque bueno, pues si fuera así a lo mejor se hubiera... Porque además hay mucho encubrimiento, ¿no? Sí, desafortunadamente es eso, ¿no? No, pues es que se les sirve de comerse esto. Nosotros hemos encontrado, y Fer nos puede decir, él estuvo trabajando de cerca con las mujeres, con las mujeres dentro de prisión, y pues hay ellas mismas en los eventos nos dicen, es que los guardias nos quitaron la comida, o nos escondieron tal cosa, y pues vas y, oye, pues, ¿qué está pasando, no? No, ¿cómo crees? No, nada, ¿no? Ahí dentro hay muchas, por ejemplo, riñas en esto, ¿no? En el que los guardias dejan pasar a una interna o a un interno a algún lugar, y con eso, con que les escondan un plato, un vaso, pues obviamente pues allá adentro se causan muchísimos problemas fuertes, ¿no? Que de una cosa insignificante puede ser algo bastante grande, como tú hablas, a lo mejor hasta una tortura. Muy bien, y bueno, desafortunadamente pues, el tiempo aquí es limitado, el bloque 2 ha llegado a su fin, y bueno, quisiéramos pedirles también si nos pueden, si le pueden decir a nuestra audiencia, nombre, contacto, teléfono de ustedes, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues para nosotros es muy importante sumar esfuerzos. Nosotros somos una fundación, una asociación sin fines de lucro. Entonces, bueno, pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de donación. No solamente atendemos a la gente que está privada de su libertad, sino a sus familiares, y ese es el propósito, poder también dar un seguimiento a los familiares, a sus esposas, a los hijos, a los papás. Pues nosotros estamos abiertos. Les dejo mi número de celular, es el 771-139-8404. Mi nombre es Alondra Rivera, les repito, pues estamos esperándolos con los brazos abiertos. Les repito, mi celular es el 771-139-8404. Le quiero dar las gracias a ustedes, a la licenciada Alondra, al licenciado Fernel, al licenciado Juan Manuel, que aceptaron la invitación y que nos explicaron más a detalle sobre el tema, sobre algo que la sociedad no está enterada al 100%. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en el programa. Salvador, muchas gracias por estar aquí. Alondra, muchas gracias por la información. Esperemos que haya gente que se quiera sumar al programa. Muchas gracias.
Y bueno, amable audiencia, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos. Hasta luego. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.